Al aire. Buenas tardes, Fernando Vasco Baja Narvaja, Vaca Narvaja, y buenas tardes también José Cudina, empresario del sector de la carne. Buenas tardes, ¿cómo están los dos? ¿Cómo te va, Marcelo? Vamos hablando de a uno porque estamos con un teléfono, el otro se nos quedó sin batería. Bueno, entonces. Así que bueno, problemas de la tecnología, ¿viste? Cuando tengamos la batería de litio seguramente mejor mejoramos. Estamos hablando con Fernando, entonces, con el Vasco ahora. Estamos hablando con Fernando. Fernando, la verdad, querido Vasco, es un placer, un orgullo tenerte en nuestra radio, tener esta posibilidad de charlar mano a mano con vos. A nosotros nos alegra mucho y la verdad nos da mucho orgullo estar hablando con un patriota del tamaño de Fernando Vaca Narvaja. No, Nuestro, por favor. Un militante entre muchos compañeros y más todavía entre miles que hoy no están, ¿no? Obviamente, pero vos sos de esos compañeros cuando, viste, hablás por debajo y dices, che, ¿cuánto vale un asado con este tipo? Quiero hablar y quiero que me cuente cosas, mano a mano, ¿no? ¿Viste? Bueno, Esa es la historia, ¿no? así es, Así que sí, así es valiosísimo. parte. Y el motivo de la invitación a que charles con nosotros hoy, en esta semana de absolutas definiciones para la política, es Están exactamente todos esto. como locos con los cierres de las Roscas y listas. roscas por todos lados. Roscas y roscas y roscas. Exactamente. Bueno, mirá, el tema, casualmente yo hablaba con compañeros nuestros de Bahía Blanca que estaban, te diría, indignados porque habían quedado junto con otras agrupaciones por fuera del armado, ¿no? Un armado que, vos sabés que nosotros en nuestros más de 50 años, casi 55 años de militancia, una de las críticas siempre que hemos hecho en estas convocatorias electorales es el tema de las roscas, solamente la rosca de los armados, en piezas cerradas y con pocos compañeros que definen la lapicera de las listas, o sea que de alguna manera no permite medir las representatividades. Mira, yo los últimos 4 años me vine para la capital para pelearle al macrismo, reagruparnos y pelearle al macrismo, que nos había Ujú, ganado las elecciones en 2015, pero del 2015 para atrás estuvimos en Río Negro, casi 10 años, ujú, y vos sabés que en Río Negro el radicalismo gobernaba por 28 años, con el gringo Soria, ujú, con el cual tuvimos diferencia en un momento en el peronismo, después nos pusimos de acuerdo, y nos pusimos de acuerdo para ganarle una política de unidad al radicalismo, y efectivamente se le ganó. ujú. Pero una de las condiciones del acuerdo fue el plantear el debate interno, o sea, permitir la democracia interna, las listas internas, la discusión interna, la participación en el debate interno. Entonces, la apertura de ese debate permitió que cada uno pusiera sus diferencias y lejos de dividirnos, eso fortaleció al movimiento y se le ganó después de 28 años. Entonces el Los, tema que la participación y la posibilidad de elecciones internas debilita, yo no creo en eso, creo que eso fortalece al movimiento. El movimiento tiene una serie de agrupaciones, estructuras y dirigentes inconmensurables que tenés que darle participación. ujú. De todas maneras, como sabemos que esta es una elección también estratégica, somos obviamente disciplinados en ese frente de todos, al cual todos pertenecemos, por el cual todos peleamos, unos desde un lugar y otros desde otro, pero esto al 2023 tiene que terminar, ¿no? Porque quedan un montón de compañeros muy enojados, que son cuadros generalmente dirigenciales, Ujú. que no tienen participación. Entonces las estructuras cerradas, vos sabés que siempre tienen un límite, ¿no? Sí, no llegan, no llegan a buen puerto, no llegan a soportar la presión de las bases tampoco, ¿no? No, porque la historia del peronismo, bueno, cuando uno habla con los compañeros, te diría que el peronismo es uno de los pocos movimientos nacionales y populares en América Latina que sigue vigente. Los movimientos contemporáneos con el peronismo, le hace el APRA peruano, le hace el MNRI boliviano, el varguismo brasileño, el mismo socialismo chileno como movimiento, no como partido solamente, no existen, no tienen vigencia. El PRI mexicano está muy debilitado y el peronismo tiene una vitalidad, ha soportado políticas neoliberales como la menemista y acá estamos, ¿no? Peleando Ujú. en 37 años de democracia con la aparición del liderazgo de Cristina y de Néstor Kirchner,
en la recuperación de derechos de esos años importantes, sigue vigente y sigue siendo el enemigo central de los grupos concentrados, de los grupos económicos concentrados y diversificados, ¿no? Porque estamos en la estrategia y el modelo de la valorización financiera todavía de la oligarquía argentina. Y esta es la bronca de Macri cuando dice el populismo, o la bronca del Macri cuando dice acá hay 70 años que tenemos que borrar de la historia argentina. Bueno, coincide con el nacimiento nada menos que del Movimiento Nacional Justicialista. No nos bajen el precio, ¿no? Decía Néstor Kirchner, somos peronistas. Exactamente. Difícil que nos puedan bajar el precio con el enorme sacrificio y sangre derramada por este movimiento nacional. No solamente del peronismo, sino de un montón de otros compañeros que son parte de nuestro movimiento nacional. Eso hay que tenerlo absolutamente claro y creo que eso fue uno de los aciertos ideológicos de Néstor, que rompió con ese sectarismo político. Él lo llamaba transversal, el sector transversal, el tema después fue el Frente para la Victoria, ahora es el Frente de Todos, ¿no? Quien te hacía esa pregunta o esa intervención es Lisandro Terrizano, joven periodista con apenas unos 20 y poquitos años. 20 nada, 20. 20, mira, 20 y nada. Y 26, bueno, para nosotros 26 años... No, 20 derechos. 20 derechos. 26 tiene Manu, que está ahí en la operación técnica también del otro lado y también... ¿Cómo va, Vasco? ¿Cómo va? Mirá, Gracias yo te cuento una anécdota. Yo decía en la reunión en el año, si mal no recuerdo, 68, 69, decía, no vino el viejo a la reunión. ¿Dónde carajo está el viejo? El viejo era un compañero nuestro muy conocido, Osvaldo Cambiaso, y tenía 32 años. Ustedes eran unos nenes en esa época. Exactamente, ese era el viejo. Mirá, ahora ya estamos en los 73, nada menos y nada más, ¿no? Qué bárbaro. ¿Cuántos más? Qué bárbaro, cuántas historias por el lomo, ¿no, Fernando? Pero... Y... sí. No, nada, lo que no te convocamos hoy para hablar de historia, se lo vamos a dejar asado de por medio. Sí te convocamos para que nos des un pantallazo de cómo ves la política en el día de hoy, cómo lo ves a Alberto plantado frente a los intereses de todos lados, a dónde pensás que se conduce la política económica y social del gobierno. Eso queremos escuchar. Yo al presidente lo veo, le tengo confianza, a pesar de que no estoy conforme con el gobierno y de que coincido obviamente con lo que plantea Cristina, de que hay funcionarios que no funcionan y hay algunos compañeros que son funcionarios que no se animan a tomar las medidas que hay que tomar y entonces tienen que conseguirse otro trabajo. Pero creo que nosotros estamos pasando un proceso de transición. Nos sacamos el macrismo con un nivel de movilización de masas muy importante de nuestro pueblo, que muchas veces quizás porque la política argentina tiene una velocidad de imágenes que pasan diariamente, casi la noticia de ayer ya dejó de ser noticia hoy, nos olvidamos, pero la resistencia al macrismo fue muy importante. No hubo más de 8 o 9 movilizaciones del movimiento obrero que fueron fundamentales. La movilización del 2x1, recordarás que también fue fundamental. Absolutamente. Yo que estaba en el sur, lo de Santiago Maldonado fue impresionante. Totalmente. Es decir, todo eso fue erosionando a este proyecto de la valorización financiera que todavía sigue vigente. Hay una discusión de modelos históricos en la Argentina que sigue vigente. Ese es el enojo que tenía Macri cuando perdió la elección, es la imagen más clara de que lo que ellos pensaban que habían derrotado al movimiento nacional y por fin la valorización financiera tenía el camino libre. Y realmente se llevaron la sorpresa del 2019. Por eso digo que la maniobra de Cristina Fernández de Kirchner con Alberto fue importantísima. Sí, fue una genialidad. Fíjate que lo mismo no se pudo hacer en Ecuador, no lo pudo resolver Correa. Claro. Y ahí tenemos un presidente que es lo peor que les puede haber pasado, porque si hablamos del modelo de la valorización financiera como el modelo que impuso el imperio o intentó imponer el imperio en América Latina, tienen un presidente que es un bancario. Sí. Peor, imposible. Sí. Bueno, acá se logró. Ahora,
Sí, te hay iba a decir, Fernando, posibilidades. ¿cómo logramos que esa construcción contramacrista del año 2019 se conforme como una construcción de poder para imponer nuestro modelo de país en esta realidad que estamos viviendo? Bueno, a los compañeros cuando, viste, te llaman, te ponía el ejemplo de los compañeros de Bahía Blanca, indignados, le digo, muchachos, aprieten los dientes, díganle a los, sobre todo a los pibes más jóvenes, que hay etapas que hay que tener serenidad y apretar los dientes. Este tema se resuelve con la organización de nuestro pueblo, con la organización movimentista y con una estrategia de poder. Nosotros planteamos armar un cuarto espacio dentro del Frente de Todos. Ese cuarto espacio obviamente reconoce el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, ¿la crisis dónde está? Está en que los partidos políticos están vaciados de su representatividad política. Es un fenómeno, otro que el COVID, es un fenómeno que es común, no solo en Argentina, sino en varios países. Por eso el Frente de Todos tiene 18 partidos, si mal no recuerdo. Algo Esa así. es una crisis de representatividad que obviamente afecta al PJ. No olvidemos que el PJ, en la elección donde estaba Randazzo, con ese instrumento político electoral tan valioso como el PJ, sacó el 4%, casi menos que el Poder Obrero en su momento. Es decir, hay una crisis de representatividad. Entonces, ¿cómo salimos? Bueno, hay que reemplazar la representatividad de los compañeros, hay que reemplazarlos, hay que sacar los operadores como eje político fundamental o hegemónico en el tema institucional. Porque el operador político trabaja sobre esa crisis, sobre ese vaciamiento de los partidos. Cuando hablas de representatividad, estás hablando del movimiento, estás hablando de los frentes sociales, estás hablando de las ramas. Sí. Cuando hablas del movimiento, no estás hablando de una hegemonía o de una política sectaria. Estás hablando, por ejemplo, lo que hicimos en la década del 70, la mesa de la juventud peronista, estaban todas las agrupaciones con sus identidades. A partir de la práctica y de la definición de una agenda común, de un programa común, de un objetivo común y sobre todo de una práctica común, se fue fusionando y haciendo una unidad monolítica a la juventud peronista. ¿Y existe en Lo este mismo momento, hay que Fernando, hacer, un objetivo común dentro del peronismo, dentro del Frente de Todos, al cual agarrarse? fundamental, porque, mirá, nosotros fuimos impulsores del tema de la debate sobre la Cuenca del Plata, la hidrovía. No te digo que hayamos ganado esa batalla, pero sí hemos ganado algunas pequeñas batallas, como por ejemplo que el canal de Magdalena se tenga que realizar y tenga que haber una licitación. Si se abre el canal de Magdalena, esto que nosotros planteamos de tener que resolver, comunicar la Cuenca del Plata con nuestro mar, con nuestra costa marítima y sobre todo con el Atlántico Sur, que es fundamental, Malvinas y Tierra del Fuego, es fundamental, porque es una puerta, un camino que estaba cerrado. El tema del peaje, que sea a cargo del Estado, es otra pequeña victoria. Ahora, tenemos claro que la batalla no está resuelta, porque la batalla principal, ¿cuál es? El control del Estado en los puertos y el comercio exterior. Pero logramos en poco tiempo visibilizar el problema a partir de la militancia política y dar el debate. Y ahí está, ¿no? Un ministro de Transporte que dijo, no sé por qué discuten la hidrovía si el pueblo argentino no tiene información, cree que somos pelotudos. O es un ignorante. Se tuvo que retractar, ¿no? Se tuvo que retractar. Se tuvo que retractar. Bueno, ¿y por qué? Por la existencia de la militancia política. Entonces, a lo mejor no entraste en la lista de concejales o en la lista de diputados, pero si garantizás la organización del movimiento con un criterio representativo, o sea, de las ramas, con un criterio federal, el tema federal es fundamental, porque si no estamos discutiendo alrededor, ¿no?, acá en la capital federal. Hace mucho eje en su discurso, Alberto Fernández, ¿no? Esto del federalismo. Sí, hay que profundizarlo bastante, ¿no? Claro, quizá no tanto desde sus acciones, digo. Claro, hay que profundizarlo bastante. Y lo sí es preocupante en el gobierno la continuidad de algunas leyes que vienen de la dictadura militar y que vienen de decretos que vienen del macrismo también. El tema de los medios nos parece que hay que abordarlo indefectiblemente, ¿no? Bueno, lo importante de esta elección es recuperar la mayoría en la Cámara de Diputados a nivel nacional.
Lo importante en esta elección es recuperar la mayoría de los senadores provinciales, cosa que no haya excusa de ningún tipo en nuestro gobierno para no tomar las medidas estructurales que hay que tomar. Bueno, El tema de la justicia creo que... Claro, a eso iba a apuntar. Si el gobierno ya controla el Estado, si ganamos estas elecciones efectivamente y el gobierno tiene mayoría desde lo legislativo, quedará lo judicial también como un tema pendiente. Fundamental, y vos fíjate que Cristina lo desnudó totalmente, ¿no? Cuando dijo en su discurso que el macrismo vino a acomodar las estructuras del Estado, la AFI, la UFI, la mesa judicial, es decir, para perseguir e implementar una política económica que fue el endeudamiento y pagarle los fondos buitres, es decir, dejar condicionado, dejar atado a un país que se había desendeudado. Claro. Esos son los problemas que tenemos hoy. Fíjate que el tema de la hidrovía está muy vinculado al endeudamiento que tenemos con el exterior, le hace Club de París y Fondo Monetario. Eso lo ata el gobierno en algunas decisiones. Entonces, la mayoría parlamentaria nos tiene que permitir y sacar todas las excusas del posibilismo que algunos compañeros en el gobierno tienen, ¿no? Fernando, ahí lo que hacías un paralelo, lo que hizo la dictadura con el poder militar y la fuerza policial, lo hizo Macri con el poder judicial. Ese sí hizo exactamente lo mismo. Lo hizo Macri con lo que se llamó lawfare, porque en realidad las Fuerzas Armadas fueron un instrumento de esa política. Exacto. Claramente. Cuando dejó de servirles, lo dejaron de lado. Sí, la impusieron a los tiros, y porque era el modelo de esa época, no sé. Pero ahora te la imponen igual y te persiguen, meten compañeros presos. Nunca el Poder Judicial estuvo afuera. Esto es lo que yo llamo en la política represiva las continuidades. Porque fíjate, en el año 66, al año 73, a nosotros, ¿quiénes nos juzgaban? El Camarón Federal, que era un Comodoro Pi a lo bestia, dedicado a las fuerzas resistentes y a las organizaciones guerrilleras. El CONINTES fueron tribunales especiales contra los trabajadores en su momento. Es decir, la justicia siempre fue un instrumento de esta política de los grupos dominantes. Claro, porque si hablamos de representatividad, ¿a quiénes representan, no? ¿Cuáles son sus intereses también? Y sí. Bueno, ahí está el tema, y por eso decimos el lawfare, que garantiza este tema de la continuidad jurídica de determinadas leyes represivas que siguen vigentes, digamos. Vos fijate que no solo la ley de entidades financieras, que era la ley de Martínez Dios, junto con otras 2 o 3 leyes fundamentales, siguen vigentes. Si nosotros no modificamos eso, acá el tema de las pymes y de este armado que decimos en un Frente Nacional y Popular, que tiene una columna en los trabajadores y otra columna en las empresas argentinas de capital interno, para ponerles el nombre a las pymes que deben tener, son 2 puntales fundamentales de un Frente Nacional y Popular, que es lo que queremos que hay que consolidar vista del 2023. En la famosa alianza de clases, o la alianza, algunos la llaman la alianza defensiva, que debería dejar de ser defensiva para ser realmente proactiva. Y Bueno, para que sea proactiva hay que tener los compañeros organizados, que es la tarea central. Y conscientes, sí, seguro. Y consciente. Por eso digo que hoy, más que preocuparse por las listas, tenemos que tener los mejores compañeros en el tema de capacidad de organización y salir a recorrer y caminar por fuera de las listas y de las responsabilidades institucionales. Si no establecemos una correcta relación dialéctica positiva, digamos, ¿no?, entre el gobierno y el movimiento, vamos a estar en problemas, porque si el movimiento está organizado, el gobierno va a estar en mejores condiciones para resolver estos temas. Si el movimiento no está organizado, mirá, el caso Vicentín. Sí. En Vicentín nos ganó la calle la reacción. Totalmente. Por la pandemia, por no tener claro, y también algunas debilidades de los gobernadores, ¿no? Pongo ejemplo, Perotti y Schiaretti. Es decir, la unidad esta es una unidad que nos permite derrotar electoralmente al macrismo. Ahora, la unidad esta como tal, si no vamos a profundizar un Frente Nacional y Popular, no veo un futuro muy promisorio para el 2023. Y llevamos 37 años de gobiernos constitucionales. Y señalo gobiernos constitucionales porque dejan mucho que desear en el tema de la democracia.
salvando el gobierno de recuperación de derechos, obviamente, de Néstor y Cristina. Totalmente. Entonces, si en el 74 teníamos una industria floreciente o teníamos un índice de pobreza de 4 al 8%, 37 años después tenemos un índice de pobreza de 43%, 15% de indigencia y una situación industrial muy maltrecha. En el caso de las pymes se ve absolutamente claro, ¿no? Te voy a dar una buena noticia. Acaban de dar la orden para dejar en libertad condicional a Amado Vudú, hace minutos.